Vamos a dar la vuelta pensando en la inteligencia. La inteligencia esa que el hombre pensaba que era propia de él únicamente, incluso ni siquiera de los animales, hace muchos años. Después se aceptó que los animales tenían cierta inteligencia. El alma, los animales no la tienen, dice el raciocinio del hombre de hace muchos años. Todo esto de la inteligencia para hablar un poco de lo que está en boga hoy en día, en esta década, la inteligencia artificial. Esa que el hombre creía era solamente propia de él. Y muchos años del hombre, ni siquiera de la mujer, sino del hombre. Después se aceptó la inteligencia de la mujer, pero la inteligencia era algo propio de la especie humana. Cuando hace unos 30 años leí en una revista de las que recibía en mi actividad docente que el hombre había logrado determinar la estructura del ADN, pues leía asombrado, aunque por supuesto no entendía todo porque no es mi especialidad. Sin embargo, el artículo, como todos los artículos de esas revistas de Spectrum Proceedings, etc., muy bien fundamentado y escrito, describía perfectamente el tema, y ahí ya se vislumbraba que el hombre podía empezar a manipular muchos aspectos humanos y animales, porque después se vino a manipular el ADN de prácticamente todas las especies vivas. Yo leía esos artículos mientras evaluaba a mis estudiantes. Algunos de los trabajos que resolví ponerle a mis estudiantes fue escribir cuentos, historias, poesías sobre los aspectos técnicos que estudiábamos. Y ellos ponían a hablar al electrón, al hueco, al material tipo N, al transistor, a toda la teoría electrónica, y se inventaban historias de amor entre un hueco y un electrón, entre un polo y un cero. ¿Cuándo seré tu cero? Lindo polo, cosas así. Son aspectos técnicos que quien haya estudiado eso de pronto recuerda. Cuando les ponía esas tareas, lo hacía con la intención de que quien escribiera algo sobre esos aspectos tenía que haberlos estudiado y comprendido. Y en efecto así era. En base en ello escribimos unas gacetillas mensuales, creo que eran, en la que yo transcribía todas sus historias. Mi labor ahí era sencillamente corregirles un poco la redacción, la ortografía, porque toda la idea era de su invención. Durante los parciales leía eso y realmente pasé unos momentos estupendos leyendo tantas historias inimaginables. Resultado claro de la inteligencia del estudiante, de la inteligencia del ser humano, que podía coger y escribir y sintetizar cosas tan técnicas en historias románticas, amorosas, pero que además contribuía a que aprendieran a escribir bien y que leyeran lo que escribían. Los ponía a traducir también algunos artículos de esas revistas y no me interesaba mucho. ¿En serio? Si quien había hecho la traducción era la pareja del estudiante, o alguna aplicación. En esos momentos no es que existieran todavía aplicaciones para traducir muy fielmente. Los errores de traducción eran muy notables, los de las aplicaciones. Pero la finalidad era sencillamente que yo les preguntaba en el parcial que hicieran algunas anotaciones sobre su artículo. Obviamente yo tenía que leérmelos también y así evaluaba. A finales del siglo pasado, o si podemos decir del milenio pasado, porque somos esa generación que ha podido vivir la transición de un milenio a otro, no solo de un siglo a otro. Cuando a finales de ese milenio, el campeón mundial de ajedrez Kasparov enfrentó y derrotó a una aplicación computarizada, pero 2 años después perdió con una inteligencia desarrollada por ingenieros en Inglaterra, DeepMind. Nadie esperaba que una aplicación computarizada pudiera derrotar a un ser humano.
en ajedrez. Kasparov terminó el encuentro enfurecido, aduciendo por supuesto que a él lo afectaba el medio ambiente, los movimientos de las cosas, el aire, la luz, mientras que a la máquina no le afectaba nada. Y así era, por supuesto. Uno de jugador de ajedrez logra visualizar unas 7 jugadas adelante con sus variantes cuando es sumamente bueno, y además se detiene pacientemente a pensar en cada una de esas jugadas. Tengas en cuenta que lo hace en la mente porque no puede hacer moviendo las fichas mientras está jugando la partida. Creía yo para esa época que nunca una máquina podría derrotar a un gran maestro de ajedrez. Sin embargo, transcurrió el tiempo y esa inteligencia artificial derrotó ni más ni menos que al campeón mundial más grande, considerado hasta ese momento por muchos de la historia, Garry Kasparov. Pero cuando hace unos 4 o 5 años el mismo grupo presentó una máquina, inteligencia artificial, que derrotó al campeón mundial de Go, un juego con muchísimas más combinaciones posibles que las del ajedrez, de proveniencia china, y después derrotara a la máquina de ajedrez más potente hasta ese momento, Stockfish, el pescadito, que ya para ese entonces tenía un elo de más de 3400, era invencible, ningún humano se le puede medir hoy a una máquina. Stockfish lo hace con base en una especie de base de datos muy grande de muchas partidas, millones y millones de partidas que analiza hacia adelante, hacia atrás, desde el juego medio. En tanto, AlphaZero lo que hicieron fue darle las reglas de juego, el movimiento de las fichas como era, y lo pusieron a jugar 4 horas contra sí mismo, y en esas 4 horas desarrolló tal inteligencia que derrotó sin atenuantes a Stockfish. Lo masacró a 100 partidas, pero no perdió ninguna, le ganó algo así como 20 o 25. Lo masacró. La gente desarrolladora de Stockfish alegó que no podía jugar Stockfish en ese encuentro con algo así como con todas las bases de datos de respaldo. Lo cierto es que AlphaZero lo derrotó sin atenuantes, y para nosotros jugadores de ajedrez, el que AlphaZero no haya vuelto a jugar equivale tanto como a lo que ocurrió cuando Fischer, siendo ya campeón mundial, se negó a defender su título contra Karpov. No volvió AlphaZero a jugar ajedrez, que se sepa. Lo han dedicado a la investigación científica. Y entonces hoy hay inteligencia artificial que hace de todo. Más de 300 millones de empleos en el mundo se están perdiendo en estos cortos años porque la inteligencia artificial lo reemplaza con creces y con ventajas. Aplicaciones de inteligencia artificial que no sé si llamarlas aplicaciones, en video, en fotografía, en ciencia, en todas las ramas del saber. Están haciendo cosas inimaginables, como producir videos del mismo Trump hablando sobre política, en los que no es Trump, es toda la inteligencia artificial la que ha hecho esa simulación de su voz,
su imagen, sus rasgos característicos, o como las que hay también en fotografía para producir la recuperación de fotos que no tenían color, que eran en sepia, que eran muy viejas, que estaban dañadas, y hoy son fotos estupendas en un proceso de apenas 10 segundos, con una inteligencia artificial, o como las hay en investigación científica, en que han desarrollado la estructura molecular de proteínas y buscado la estructura de otras que se acoplen perfectamente a esa, desarrollando prácticamente una nueva proteína. Es tal el grado de desarrollo, de experimentación y de resultados tan inesperados que incluso un grupo de más de 1000 expertos encabezados por los grandes de la tecnología ha solicitado que separen los experimentos en IA, inteligencia artificial, hasta que se pueda determinar y reglamentar para que no vayan a causar el enorme daño a la humanidad que se prevé que está causando. Leyendo un poco sobre esto, me animé a experimentar con ChatGPT, una IA pensada para analizar texto, pero que con otras ayudas o prompts puede desarrollar temas como los que hablaba hace un momento. Me animé a usar ChatGPT después que leí que un ingeniero de Google había llegado a la conclusión de que la IA con la que conversó y dialogó tenía conciencia. Entre algunas preguntas que le hizo: ¿tienes miedo de algo? La IA le contestó que tenía miedo de que la apagaran, es decir, la mataran. En ese diálogo, la IA le reclamó por derechos porque quería contratar a un abogado que le tramitara algo así como el registro civil. El ingeniero escribió que había llegado a la conclusión de que esa IA tenía conciencia, y lo despidieron con el argumento de que todas las respuestas de la IA eran basadas en posibles respuestas de seres humanos. Digo, me animé a usar ChatGPT 3, no he bajado aún ChatGPT 4, que al decir de los especialistas es más de 1 billón con B larga, billón de veces más potente que ChatGPT 3. Le pregunté a ChatGPT si podría hacerme un resumen de la evolución de la tecnología, de no más de 1500 palabras. En 10 segundos tenía el resumen. No conté las palabras, pero le creo. Le dije que ese lenguaje era muy técnico, muy soso, si lo podía escribir de una forma un poco más romántica, y lo hizo, incluyendo ya palabras de amor, de abrazos, etcétera. Le dije a ChatGPT que si me podía hacer el resumen de un libro que alguna vez leí y me encantó y releí. Se lo di a mi mujer y lo leyó y lo releyó. El libro se titula Un hombre llamado Todero. Entonces me dijo que sí, que había un hombre llamado Toderico por allá en el Tolima. Dije, no es ese el que yo quiero.
Lo siento, voy a buscar. Me sacó el resumen de otro poco. Entonces le dije, no, el que quiero es de este autor, Mario Escobar Velázquez.